Hoy en Conciencia hablaremos sobre desconfianza y desinformación. Hoy en día toda la información que necesitamos la tenemos a mano. Lo que antes tomaba días de búsqueda y lectura minuciosa está a nuestra disposición a solo un clic de distancia. Pero, ¿sabe usted cuánta desinformación es verdadera o qué intereses ocultos lleva el contenido que le ofrecen? La desinformación afecta la convivencia democrática, la opinión pública y el funcionamiento de los procesos políticos y sociales de un país. Todas las personas somos vulnerables a caer ante una noticia falsa o una información engañosa. Es por ello que se hace necesario cuestionar e investigar todo lo que buscamos y recibimos en las redes. Dudar es la clave, porque si nadie se siente vulnerable, nadie buscará las herramientas para protegerse. Y para ampliar más este tema, nos acompaña la doctora Ingrid Bachmann Cáceres, profesora e investigadora de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingrid, sea muy bienvenida a este programa de Conciencia. Nosotros agradecemos mucho que usted se haya apartado de su agenda en esta visita a Costa Rica para atendernos. Muchísimas gracias. No, nada que agradecer, al revés. Gracias por la invitación. Ingrid, usted se ha dedicado a estudiar cómo las audiencias navegan, interactúan, procesan contenidos de medios y redes sociales, además de investigar el impacto de la desinformación y confianza de los medios. Una primera pregunta, tengo muchísimas, pero una primera, ¿qué papel juegan las redes sociales en la forma en cómo las personas consumen noticias? Y una segunda que le quiero hacer desde ahora es, ¿qué tan confiables son las redes sociales para asimilar noticias? Es una muy buena pregunta la segunda, pero voy a partir por la primera. Las redes sociales, la verdad es que a estas alturas, si no son la primera, están muy cerca de ser la primera fuente de información de la mayoría de las personas. Sobre todo mientras te mueves con segmentos más jóvenes, son mucho más prominentes como fuentes de información. Son también fuentes de entretención y de otras cosas. ¿Eso es un fenómeno latinoamericano? ¿Podemos decir ese que es un mundial? fenómeno bastante mundial. Porque incluso en las redes también encuentras, por ejemplo, medios tradicionales, solo que tienen una cuenta y encuentra información, pero también encuentras información de medios alternativos o de gente que no necesariamente es un profesional de la información, pero que comenta cosas, por ejemplo, no sé, que hay una persona que a ti te guste de cómo comentan los partidos de fútbol de tu equipo favorito y hace algún juicio y opina y comenta y a ti te gusta y lo puedes seguir. Y la verdad es que mucho de eso es información y mucho de eso, sobre todo con los segmentos más jóvenes, ha redundado en lo que llamamos los filtros algorítmicos. Esto es, mucho del contenido que uno ve no es definido por uno, no es que yo fui a buscar una cuenta, no es que yo siga una persona, es que debido al perfil que ha logrado identificar la plataforma respecto de mis intereses, de mis gustos, de qué es lo que se está viralizando, me empieza a poner contenido y a sugerir cosas para ver. Y así es como mucha gente recibe información. Es lo que algunos expertos han llamado esta idea de que no necesito seguir las noticias me encuentran a mí. Me siguen a mí. Me encuentran a mí, me llegan. Como que no tengo que tener una rutina o un hábito de informarme, si algo pasa, igual me voy a enterar, me va a llegar, alguien me va a decir o va a aparecer en redes. Ahora, cuando hablamos del tema de la confianza, es complicado porque las redes son muchas cosas. Y efectivamente hemos visto que pueden ser una buena fuente de información con algunas personas porque si sigo, por ejemplo, medios tradicionales típicos, el periódico, el noticiero, el que me gusta, el periodista en el que siempre he confiado, uno podría decir, ¿eso es información confiable? Sí, por algo están ahí. Cumplen con estándares profesionales, tienen criterios de calidad, verificación de información. Pero también hay otras cosas y eso es lo que nos suele hacer recelosos respecto de lo que uno encuentra en redes sociales porque sabemos que hay desinformación allá afuera. Sabemos que no todo es necesariamente confiable, sabemos que hay cosas que son por lo menos extrañas. A veces tenemos incluso la confusión respecto de esto es verdad, es parodia y no sabemos distinguir. Y ahí es donde empieza el problema porque lo de la confianza, la verdad depende mucho de cada uno. Entonces la pregunta de ¿son las redes sociales confiables?
Depende. Yo podría decir, pueden ser confiables si hay un ejercicio, por ejemplo, de curatoría, de que uno controle el que quiera ver, domesticar quizás un poco ese algoritmo para ver qué es lo que uno se encuentra y ve, pero también te pueden parecer todo tipo de cosas. Depende mucho también del contenido. ¿O sí? Evidentemente, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo soy genetista, si aparece una noticia relacionada con genética, me he permitido decirle a la gente, eso es totalmente falso. Eso no es así, pero cuando se trata de conocimiento general, ¿verdad? La gente lo da por un hecho, eso es lo que preocupa. A ver. Por aparecer en redes sociales, por estar publicado en redes sociales, es verdad. Es que yo creo que es un poco más amplio que eso, en el sentido de que nuestra configuración por defecto, por usar un término sencillo, es creer lo que nos encontramos. O sea, nuestra actitud primaria es a asumir que la gente nos dice la verdad. ¿Por qué habría de mentir? No sé, yo llegué aquí y dije soy Ingrid, no me pidieron mostrar una identificación y demostrar que yo era Ingrid, que soy una persona que investiga sobre desinformación, se da por sentado que estoy diciendo la verdad. Con redes sociales un poco esa disposición inicial también es real. Ahora, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que es crédula, hay gente que se confía demasiado. Está súper demostrado que hay todo tipo de fenómenos relacionados con, por ejemplo, sesgos de confirmación. Si te vienen a decir algo en lo que ya creías o que ya sospechabas, o algo de cómo tú crees que debe ser el mundo, por ejemplo, en términos de, supongamos, de cuál es la mejor manera de ordenar el sistema de justicia de un país, todo eso te va a ir reforzando. Por ejemplo, el tema del movimiento antivacunas. Probablemente ahí hay alguna relación con temas como, por ejemplo, gente que sospeche de la industria de las farmacéuticas. Y no necesariamente esa gente es antivacuna per se, pero ya tienen un recelo respecto de un tipo de industria, de por qué ciertos productos, y si después lo empiezas a básicamente sembrarle más duda y más semillas con que no, es que tiene secuelas que no te han dicho, es que no son necesarias todas las vacunas, es que mira lo que puede pasar, el que el riesgo es demasiado grande, y empiezas a generar todas estas ansiedades, estos miedos, en algunos casos incluso ira respecto de ciertos fenómenos, la verdad es que es más probable que empieces a caer. Y además hay un fenómeno que tiene que ver con la mera familiaridad, es un fenómeno de verdad ilusoria, le decimos. Mientras más ves cierto tipo de contenido, más probable es que creas que es cierto. Y con las redes sociales pasa eso, porque aparece uno, aparece otro y otro más, entonces algo de cierto tiene que ver ahí. Y ya con abriendo esa puerta, se empieza a generar ese proceso en que uno quizá dice, tal vez, y después de a poquito te vas convenciendo un poquito más, y así es como tienes gente como de trinchera en su posición de no, esto es la verdad, más allá de lo que diga la evidencia lógica, lo que diga la evidencia científica, o lo que diga la mera coherencia de esto no parece ni siquiera sensato. Exacto. Permítame hacer una primera pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Conversamos con la doctora Ingrid Bachmann Cáceres, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ya regresamos. La alfabetización mediática e informacional, AMI, es un conjunto de habilidades que permite a las personas buscar, evaluar, utilizar y crear información y contenidos de manera crítica, ética y eficaz. Ingrid, ¿cómo definiría usted el concepto de desinformación en el contexto actual de las redes sociales? Y le voy a hacer una segunda. ¿Cuál es la intención de desinformar? ¿Cuál es la intención de las noticias falsas? ¿Qué se ha estudiado al respecto? La desinformación es información que se sabe falsa o incorrecta y que se difunde deliberadamente con la intención de engañar, de hacerte creer algo que no es verdad. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, con el error genuino, con el que me equivoqué y no interpreté esto, con información errónea o quizás incompleta que uno puede tener. Tiene que ver con una manipulación
típicamente a través de aparentar ser verdadero por la razón que fuese, ya sea que se manipula una imagen, ya sea que se manipule un dato o manipulación de un contexto para que parezca que alguien dijo algo que no dijo o que es alguien que no es, para asegurar algo de tal manera que parezca verosímil. Pero además la desinformación tiene ciertas características fundamentales, que es típicamente es un contenido con muchos apelativos emocionales, precisamente porque lo que busca es generar reacción, no reflexión. Lo que quiere es que la gente reaccione, yo siempre digo de tripa, no con la cabeza, y que se enoje, que le dé miedo a algo, que le genere ansiedad y que en el fondo enganche con algo con lo que normalmente no haría. Suelen ser además narraciones típicamente o relatos muy simples, son muy fáciles de entender y en ese sentido operan en una lógica más bien de blanco y negro, sin considerar escalas de grises o de matices, y que suelen ser además muy dramáticos y que suelen ser relacionados con conflicto. Por ejemplo, voy a inventar, es que se probó que el equipo A le pagó al árbitro del último partido para que lo beneficiara jugando contra el equipo B. Y si yo soy fanática de uno de esos dos equipos, la verdad es que voy a reaccionar a eso. No es verdad, sí es verdad, los otros no pueden ganar a menos que hagan trampa. Y en general la desinformación tiene dos propósitos. En algunos casos es que caigas en una mentira específica. Por ejemplo, en un fraude, en una estafa, cuando te llegan esos mensajes de, por ejemplo, movimiento extraño en tu banco, y es para que uno caiga y entregue la información del banco, de la tarjeta de crédito o algo así. Pero en realidad la desinformación, como se está dando ahora en redes sociales, tiene dos grandes propósitos. Uno es instalar la duda, el que no sepamos en qué creer. Y esto tiene que ver con instituciones, con otras personas, y se ha visto que la gente que suele estar más expuesta a desinformación y que en general ha caído más en desinformación, tiende a mostrar menos niveles de confianza en todo tipo de instituciones, en medios, en partidos políticos, en los poderes del Estado, en el sistema de justicia y en un largo etcétera. Pero también, ¿qué es lo que consigue la desinformación de manera importante? Es confundir de tal manera que ya no creas verdades. O sea, no es solo caer en mentiras, es dudar de la verdad. Y eso es particularmente insidioso porque en el fondo te deja con la duda, con la confusión, el que no sé cómo determinar. Y si bien yo creo, por ejemplo, que un sano escepticismo con todo tipo de contenidos es bueno, el no creérselo todo, la verdad es que con la desinformación la mayoría de nosotros nos hemos vuelto más bien cínicos. No creemos de entrada y peligrosamente cada vez más no creemos en verdades establecidas o por lo menos verificadas y comprobadas. ¿Y cuál es la intencionalidad detrás de eso? Es que lo que no logro entender. O sea, ¿por qué la gente se empeña en desinformar, ¿verdad? O decir verdades incompletas en redes sociales? Yo entiendo lo del fraude y entiendo lo de la estafa. Uh-huh. ¿Verdad? Si dejamos eso por fuera, ¿cuál es la intención de esta gente de estar engañando a la gente? Manipular la opinión pública. Eso es lo que se quiere, manipularla de tal manera de que se mueva la aguja, claro, para algún partido, para alguna idea, para algún movimiento, o en algunos casos manipular la opinión pública, por ejemplo, para dividirla, para polarizarla, para, digamos, hacer que la gente sienta que es un ellos versus nosotros, los buenos versus los malos, claro. Pero es manipular la opinión pública, es eso. En redes sociales es muy evidente porque, claro, sale uno que dice A, salta otro que dice B y empiezan a pelearse rápidamente, empiezan a denostarse uno a otro, tú descerebrado que no entiendes, tú tal por cual que esto. Entonces eso genera división, eso genera gente más manipulable, claro, y genera básicamente un problema de cohesión social, porque como sociedad no estamos compartiendo las mismas ideas tan básicas como qué es verdad o qué no, a qué le creo y a qué no. Casualmente, una pregunta sobre eso. ¿Qué factores influyen en la confianza o desconfianza hacia los medios tradicionales de comunicación? ¿Qué factores influyen? Hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, relacionados con edad, pero no es la edad per se lo que influye, sino que tienen que ver con
haber sido, por ejemplo, las generaciones más mayores que vienen de un hábito, por ejemplo, de consumo informativo, de este ideal normativo de un buen ciudadano es un ciudadano informado. Yo, por ejemplo, todavía tengo la tradición de me instalo a una hora a ver las noticias de la tele, desayuno con el periódico, de ciertas rutinas informativas. Y, por ejemplo, esas personas que vienen como de esa tradición, que formaron ese hábito, suelen tener mayor confianza en los medios tradicionales. En cambio, generaciones más jóvenes que no pasaron por eso suelen tener más confianza en las redes sociales, por así basalmente, obviamente con matices. Pero también se da un cierto fenómeno que es interesante, porque incluso la gente que es crítica de, ya sea de redes o de medios tradicionales, igual suele consumirlos de alguna manera, llega a ellos. Y en general, la gente suele ser crítica o puede tener opiniones muy críticas de un medio que consume habitualmente. Y es precisamente por eso, porque conozco sus defectos, puedo darme cuenta de sus errores, puedo estar insatisfecha con cómo cubren un tema u otro, y puedes ser muy crítico con el que conoces y un poco más distante y tener una mirada un poco más general y desde fuera con el que no estás tan habituado, por ejemplo. Pero sí se ha visto que, por ejemplo, la desinformación, hay un segmento importante de esto de manipular la opinión pública, de precisamente menoscabar la confianza en los medios tradicionales. Cuando digo tradicionales, más me refiero con estándares profesionales, porque pueden ser nativos digitales, medios que nacieron online y todo eso, y no solo en soportes físicos o algo así, porque son unas de los, históricamente han sido uno de los, digamos, de las autoridades de la verdad. O sea, son los que te dicen las verdades informativas, los que te dicen cuáles son los asuntos públicos relevantes, qué es lo que está pasando en la nación. Entonces, como para manipular la opinión pública, una de las cosas que tienes que hacer es básicamente afectar los otros espacios que tradicionalmente informaban la opinión pública, como los medios. Claro. Una segunda pausa, Ingrid, se va rapidísimo el tiempo en televisión. Estamos conversando con la doctora Ingrid Bachmann Cáceres, quien es investigadora y docente de la Facultad de Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ya regresamos. Las noticias falsas son información fabricada que imita el contenido de los medios de comunicación en su forma, pero no en su proceso organizativo ni en su intención. Ingrid, dada su experiencia, ¿por qué las personas tienden a creer en las noticias falsas? Hay dos grandes elementos. Uno tiene que ver con factores cognitivos. La falta de atención, leemos en diagonal, y en los tiempos actuales las redes han fomentado eso, el que uno tiene 3 segundos y si no pasó, no lo procesó. Hay otro que tiene que ver con sesgos de confirmación, que me venga a reforzar lo que yo ya creo, y hay otro que tiene que ver con este efecto de verdad ilusoria y que es la familiaridad. Cuando me repiten algo muchas veces es más probable que lo crea. Pero hay otro que tiene que ver con factores socioemocionales, diría yo. Cuando, por ejemplo, con fuentes que son relacionadas con mi identidad, por ejemplo, si es gente que se parece a mí, ya sea que es de mi edad, de mi grupo familiar, pares, por ejemplo, o gente a la que yo respeto, líderes de opinión, o la élite, es más probable que yo les crea a este tipo de cosas. Contenido emocionalizante o que me pilla con un estado emocional determinado también es más probable que lo crea, lo que me genera rabia, miedo, ansiedad, pero también si yo estoy, por ejemplo, más deprimida o que estoy ya, por ejemplo, un poco insatisfecha con la sociedad o con un político o con algo, es más probable que puedan tocar ese nervio y con eso me salto el juicio crítico, respondo emocionalmente, no racionalmente. Y también tiene que ver con cosas tan sencillas como que hay cosas en las que queremos creer. O sea, nos encantaría que el mundo operara de cierta manera o vemos el mundo de tal manera que cuando nos vienen a contar una historia que viene a reforzar lo que ya creíamos, tendemos a creer más. Claro. Permítame introducir la inteligencia artificial en esto. ¿Será una herramienta útil para poder determinar es o no es noticia falsa? Podría ayudar.
Y por ejemplo, sé de en algunos lugares donde periodistas han empezado a usar inteligencia artificial para ayudar en la verificación de imágenes, por ejemplo, para detectar. Inventemos que yo pongo una foto y digo, esto es un bombardeo en Irán. Y con las imágenes detectar, mira, no, aquí los píxeles son irregulares, algo que el ojo humano no podría detectar, y que una inteligencia artificial sí podría hacer rápidamente con aquí hay un patrón irregular o esta imagen no corresponde. Dicho eso, lamentablemente la inteligencia artificial también puede ser muy buena para desinformar, puede ser muy eficiente en crear imágenes hiperrealistas, cada vez es mejor en crear, por ejemplo, audios que parecen verosímiles o textos que parecen hechos por lo de cualquier persona. Ya no parecen esas cosas como robotizadas, parecen reales y al parecer de otras personas, la verdad es que son más verosímiles. Correcto. ¿Cómo impacta la desinformación en grupos más vulnerables de la sociedad? El principal problema con segmentos más vulnerables tiene que ver con que quedan más expuestos a las consecuencias de la desinformación. Por ejemplo, el tema de fraudes o de estafas. Gente que adultos mayores. Adultos mayores, por ejemplo. Todos sabemos de, digamos, o tenemos un abuelo o un conocido que fue afectado, que no se creyó porque no se manejaba con la tecnología o porque cuando recibió un audio falso pensó que era verdad. Tenemos eso. Pero también hemos visto que hay, por ejemplo, cierto segmento en juventud, en jóvenes, que puede ser expuesto porque están tan familiarizados con el mundo digital que no lo cuestionan. Estos nativos digitales que nosotros decimos están tan acostumbrados que hay cierto tipo de contenidos que llegan digital que tiene que ser verdad. O sea, ¿por qué van a dudar? Hay gente que puede ser más escéptica en ese sentido, pero es el mundo en el que se desenvuelve, en el que han vivido toda la vida y les puede parecer natural, aunque no necesariamente sea lógico. Y otro que hemos visto es que hay cierto tipo de grupos que son vulnerables por los otros factores que dije. Esto es gente que tiene problemas de atención, gente que tiene problemas, por ejemplo, que está más polarizada, puede ser más vulnerable a sesgos de confirmación porque ya está en su trinchera ideológica y ya cree más y eso los hace más vulnerables a caer en diferentes tipos de desinformación. ¿Tendrá que ver el nivel educativo de las personas? No necesariamente. En algunos casos puede ayudar para identificar cierto tipo de cosas, pero la verdad es que no es una relación lineal y hemos visto que gente con 3 doctorados puede caer en desinformación y gente que puede ser mucho más astuta sin mayor escolaridad puede identificarla. En algunos casos, para algunas cosas, por ejemplo, cierto tipo de manipulaciones o la misma idea de usar inteligencia artificial para verificar algo, probablemente sí se pueda eventualmente relacionar o correlacionar con educación, pero no es así per se. Ahora, ¿qué es lo que sí te puede ofrecer más que la escolaridad en términos de años de educación? Es el tener alfabetización sobre este tipo de cosas. Saber cómo operan los medios, saber cómo funciona la digitalización, saber cómo funcionan los algoritmos. Ese tipo de cosas, la verdad es que te deja mucho más prevenido y mucho más resiliente contra la desinformación. ¿Qué viene? ¿Cómo proyecta usted el futuro a partir de noticias falsas? ¿Vamos a estar totalmente invadidos de información falsa? A ver, yo creo que ya estamos invadidos. En ese sentido, es parte de nuestra vida cotidiana. O sea, sabemos que está allá afuera, no nos cuesta nada encontrarla, vamos a seguir cayendo. Lo que yo sí creo es que todavía hasta el día de hoy hay más información que desinformación allá afuera. Todavía encontramos regularmente información fiable, verificada, en la que creemos y en la que vale la pena invertir como sociedad. O sea, todavía tenemos Wikipedia, todavía tenemos información científica, todavía tenemos medios que son responsables a la hora de publicar información, por mencionar solo algunos ejemplos. Pero sí, yo creo que el desafío es que nunca habíamos tenido una tecnología tan eficiente para desinformar. Y es una tecnología, la de las redes sociales, que favorece la desinformación por cómo funcionan en términos de privilegia contenido que es comentado, al que se le da like, al que la gente repostea o comparte, y la desinformación es mucho más probable que tenga ese tipo de elementos. Pero además la tecnología está cambiando tan vertiginosamente que siempre estamos atrás y siempre las habilidades que necesitamos para poder lidiar con ella o con la desinformación que se haga con nuevas tecnologías va como 10 pasos más adelante. Cuesta mucho estar al día y por eso yo creo que la desinformación no es que se vaya a acabar, pero sí tenemos que dejar a la gente mejor preparada para lidiar con ella.
Muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos que usted haya hecho un ladito la apretada agenda que tenía para venir a compartir esos 30 minutos con nosotros, Ingrid. No, muchas gracias por la invitación. Feliz estadía en nuestro país y feliz regreso a Chile. Muchas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, soy Catalina Lao y les doy la bienvenida a Conceptos, el espacio donde definimos algunos de los términos que se usaron durante el programa y los ponemos en contexto. Por ejemplo, hoy se usó esta palabra. Gente que tiene problemas, por ejemplo, que está más polarizada, puede ser más vulnerable a... En política, polarizar es el proceso por el cual la opinión pública y los partidos se distancian hacia posturas ideológicas extremas, eliminando los puntos medios. La polarización representa un riesgo porque hace que las posturas políticas se alejen del centro y se vuelvan radicales, lo que genera una profunda desconfianza, rechazo o incluso odio hacia quienes piensan distinto. Según sugiere la investigadora, esto influye en la manera en cómo se consume la información. Pero también se utilizó el siguiente término. Funciona la digitalización, saber cómo funcionan los algoritmos, ese tipo de cosas, la verdad. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones o pasos lógicos diseñados para resolver un problema o realizar una tarea específica. Los algoritmos de redes son reglas matemáticas diseñadas para analizar el comportamiento y predecir qué contenido o información le interesarán más, filtrando lo que se ve en la pantalla. La investigadora usa este concepto para referirse a la necesidad de educarse y conocer el funcionamiento de los algoritmos para poder combatir así la desinformación. Esto fue Conceptos. Recuerde que puede seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube para conocer más sobre nuestros temas de investigación. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Hasta la próxima.